¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hola Ceci, hola Nati también, bienvenida. Bien, a ver, nociones de biología y metabolismo. Habíamos hablado la clase pasada, habíamos comenzado con eso. Habíamos hablado un poco de qué era la biología, ¿sí? ¿Se acuerdan también que se dedicaba al estudio, perdón, de las semejanzas y de las diferencias entre las especies, y que se podía dividir en reinos: reino animal, vegetal, reino protista, de los hongos, reino bacteriano, reino de las arqueas. También hablamos de qué son los seres vivos, la organización específica, ¿sí? Que es la teoría celular, que esa es una de las características, la homeostasis, el metabolismo, movimiento, crecimiento, reproducción, adaptación y demás. También habíamos comenzado a hablar de la organización de la vida, ¿sí? Que es la primera característica que define un ser humano, es su organización específica, o sea, la célula. Eh, También hablamos de los niveles de organización biótica, nivel celular, eh, nivel pluricelular, ¿sí? Nivel de población, nivel de ecosistema, y los niveles de organización abióticos, que se los nombré solamente, nivel subatómico, atómico, molecular. ¿Se acuerdan? Después hablamos un poco de metabolismo, ¿sí? De anabolismo, de catabolismo también, ¿sí? Cuáles eran sus funciones, de las proteínas, ¿sí? De las grasas y de las vitaminas. ¿Se acuerdan? Vitaminas liposolubles y vitaminas, eh, ay, lipohidrosolubles. Ahí está, no me salía la palabra. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Todo eso lo vimos en la clase pasada. Ahora vamos a entrar en lo que es biofarmacia. ¿Sí? ¿Les parece? Entonces seguimos con este módulo. ¿Sí? Primero, ¿qué es la biofarmacia? ¿Sí? En realidad la biofarmacia es la ciencia, vamos a decir, que estudia cómo las características de un medicamento, en este caso, la forma, la composición, la vía de administración, afectan la manera en la que el cuerpo lo absorbe y lo utiliza. ¿Sí? En otras palabras, vamos a decir que analiza la relación entre el medicamento que se fabrica y el efecto que le produce al paciente. ¿Sí? Bien. Para esto necesitamos conocer algunos conceptos básicos. Uno, principio activo, que se abrevia con las siglas PA, y no es presión arterial, sino principio activo, ¿no? Que es la sustancia, vamos a decir, responsable de la acción del medicamento. Por ejemplo, un principio activo es el paracetamol. También el excipiente, que era la sustancia que acompaña al principio activo para darle forma. Puede ser azúcar, puede ser almidón, puede ser colorante, ¿sí? Forma farmacéutica, la manera en que se presenta el medicamento, ya sea en comprimidos, en cápsula, en jarabe, en inyectable, en cremas, en geles, etcétera. Y la biodisponibilidad, es que era la cantidad y la velocidad con la que el principio activo llega a la sangre para ejercer su efecto. ¿Sí? Entonces, la biofarmacia es una disciplina científica centrada en el estudio de la relación entre la formulación de un fármaco y su comportamiento en el cuerpo humano. ¿Sí? Es una área de la farmacia que se enfoca en estandarizar cómo los medicamentos interactúan en el organismo a nivel molecular, celular, sistémico, que en realidad tiene un objetivo: optimizar la eficacia y la seguridad de los tratamientos. ¿Sí? Ahora, hay algunos, vamos a decir, algunos de los principales aspectos que aborda en realidad la biofarmacia. Tenemos lo que es la farmacocinética. La farmacocinética es el estudio
de la absorción, la distribución, metabolismo y eliminación de los fármacos en el cuerpo. ¿Sí? En sí, la farmacocinética determina la concentración de un medicamento en la sangre y en los tejidos, obviamente, a lo largo del tiempo. Que eso es crucial, crucial para entender su eficacia y también su toxicidad, ¿no? ¿Sí? También la biofarmacia investiga cómo la formulación de un fármaco, por ejemplo, una cápsula, una solución, una tableta, no sé, los parches transdérmicos, afecta su liberación en, ¿sí? Y por lo tanto va a afectar su biodisponibilidad y su eficacia terapéutica. Por eso hablamos de la biodisponibilidad, que se refiere, como dijimos antes, a la fracción de un fármaco administrado que llega al torrente sanguíneo en su forma activa. Entonces, ¿qué hace la biofarmacia? Estudia los factores que afectan la biodisponibilidad de un medicamento, como es, por ejemplo, ver la absorción gastrointestinal o el metabolismo hepático, ¿sí? Ahora, tenemos también el diseño de las formas farmacéuticas, que implica todo lo que es el desarrollar, ¿sí?, formulaciones de medicamentos que maximicen la absorción y la biodisponibilidad, ¿sí? Y también minimizar los efectos secundarios, ¿sí? También, ¿qué hace? Estudios de liberación de fármacos, ¿sí? Eh, Investigación, vamos a decir, sobre cómo los medicamentos se liberan de la forma farmacéutica y cómo se disuelven, ¿sí?, en el tracto gastrointestinal o se absorben a través de la piel, por ejemplo, en los casos de sistemas transdérmicos, que eso afecta también la velocidad y la extensión de la acción, ¿sí? Entonces vamos a decir que la biofarmacia es una disciplina fundamental para el desarrollo, para la formulación, para la optimización de los medicamentos. ¿Por qué? Porque proporciona información crucial sobre cómo los fármacos interactúan en el cuerpo humano y cómo se pueden mejorar también, porque la idea es mejorar los resultados terapéuticos, ¿sí? Eh, Tenemos lo que es la liberación, absorción, distribución, metabolismo y eliminación, que también son conocidos como las fases de la farmacocinética, que en realidad son procesos muy claves que van a determinar la concentración y el efecto de un fármaco en el cuerpo humano, ¿sí? Eh, Quiero que expliquemos un poquito eh, cada uno, digamos, de esos procesos, comenzando por la liberación. La liberación en sí es el proceso, vamos a decir, mediante el cual un fármaco es liberado de su forma farmacéutica. Ejemplo, la tableta, la cápsula, el pouch, ¿sí? Y se disuelve, obviamente, en el medio, en el medio donde se administra, que generalmente es el tracto gastrointestinal, ¿sí? O como les dije antes, la piel en el caso de los parches, ¿sí? Entonces, la liberación del fármaco va a ser un proceso crucial, ¿sí? ¿Para qué? Para que ese fármaco pueda ser absorbido, para que ese fármaco ejerza su efecto terapéutico, ¿sí? Entonces, liberación, el principio activo se libera de la forma farmacéutica, ¿sí? Una pastilla, por ejemplo, primero debe desintegrarse en el estómago, ¿no? Luego tenemos la absorción, o sea, una vez liberado ese fármaco debe ser absorbido en la sangre. ¿Para qué? Para poder ser transportados a los diferentes tejidos donde va a ejercer su efecto. Entonces, la absorción puede ocurrir en realidad a través de diferentes rutas. Una, la absorción gastrointestinal a través del tracto digestivo.
la absorción transdérmica a través de la piel, y la velocidad y la extensión de la absorción esa va a depender de varios factores, ¿sí? Por ejemplo, el tamaño molecular de ese fármaco, la solubilidad de ese fármaco, la presencia de alimentos a lo mejor en nuestro estómago, ¿sí? Bien, eso sería la absorción, ¿sí? El medicamento pasa al torrente sanguíneo, ¿sí? Por eso, por ejemplo, a ver, un jarabe se absorbe más rápido que una pastilla dura, ¿sí? Luego tenemos distribución, ¿sí? Una vez en la sangre, el fármaco se distribuye por todo el cuerpo a través de nuestro sistema circulatorio, ¿sí? Esa distribución también depende de factores, por ejemplo, la perfusión sanguínea de los tejidos, también la unión de las proteínas plasmáticas, las características físico-químicas del fármaco, ¿sí? Hay algunos fármacos que pueden atravesar muy fácilmente lo que son las membranas celulares y alcanzar los tejidos específicos. Otros tienen distribuciones, vamos a decir, más limitadas, ¿sí? Bien. Y por último, por último no, porque me falta eliminación. El metabolismo, perdón, ya me lo estaba olvidando. El metabolismo, o sea, después de distribuirse por el cuerpo, hay muchos fármacos que son metabolizados por enzimas hepáticas en el hígado, ¿sí? Entonces, el metabolismo puede transformar el fármaco en realidad en metabolitos activos e inactivos, ¿sí? Que son más fácilmente eliminados del organismo. Ese es un proceso que muchas veces aumenta la polaridad en realidad del fármaco, que en realidad lo que hace es que facilita su eliminación a través de la orina o a través de la vida, ¿sí? Por eso hablamos de eliminación o excreción, que va a ser el proceso mediante el cual el fármaco, junto con sus metabolitos, son removidos del cuerpo, ¿sí? La principal vía de eliminación es la excreción a través de los riñones en forma de orina, ¿sí? Pero también puede ocurrir la eliminación a través de la bilis, a través del sudor, a través de la saliva, a través de nuestro aliento. Bien, ahora también la velocidad de eliminación o de excreción determina la duración de la acción del fármaco en el cuerpo, ¿sí? Que esos, a ver, son procesos fundamentales para poder comprender cómo los fármacos interactúan con el cuerpo humano y cómo se pueden modificar también para optimizar toda su eficacia terapéutica y minimizar los efectos adversos. ¿Sí? Bien. Ahora, eh, tenemos factores, como habíamos dicho antes, que influyen en la biodisponibilidad. ¿Sí? Eh, ¿Cuáles son esos factores en sí? Uno es la forma farmacéutica. Por ejemplo, todo lo que son los comprimidos recubiertos tienen una absorción mucho más lenta, ¿sí? Los inyectables tienen una acción más rápida. ¿Por qué? Porque entra directo en la sangre, ¿sí? Ahora, también otro factor que influye en la biodisponibilidad es la vía de administración, ¿sí? Ya sea oral, ya sea sublingual, ya sea rectal, tópica, inhalatoria, inyectable, etcétera. Y también otro factor que va a influir es el estado del paciente, ¿sí? Si el paciente está con el estómago lleno, con el estómago vacío, si ese paciente tiene enfermedades digestivas, por ejemplo, y también la interacción con otros medicamentos, si el paciente está tomando otros medicamentos, ¿sí? Ahora, unos ejemplos
bastante práctico, vamos a decirlo. Paracetamol jarabe versus comprimido, ¿sí? El jarabe actúa más rápido en un niño. ¿Por qué? Porque ya está disuelto, ¿sí? Por ejemplo, también, la aspirina recubierta, ¿sí? Tiene esa cubierta entérica, ¿para qué? Para que no se libere en el estómago y así evitar todo lo que sería la irritación gástrica, ¿sí? Y ahora, tanto los antibióticos genéricos, por ejemplo, o los antibióticos de marca, o los fármacos genéricos, o los fármacos de marca en general, ambos deben mostrar bioequivalencia. ¿Qué quiero decir? Producir el mismo efecto en el organismo, ¿sí? Ahora, ¿por qué es de importancia todo esto para el asistente farmacéutico? ¿Sí? Ustedes deben explicar al paciente cómo tomar el medicamento, si es con agua, con o sin comida. Entonces deben entender por qué existen diferentes formas farmacéuticas para un mismo fármaco también, ¿sí? Aclarar las dudas sobre los genéricos y los de marca comercial y obviamente que favorecer la adherencia al tratamiento. ¿Por qué es tan importante esto de respetar los horarios, respetar las dosis? ¿Sí? Bien. Ahora, eh, a ver, todo lo que son vías de administración, ¿sí? Eh, nosotros algo la vimos, vamos a verla un poco más, quizás más por arriba, ¿sí? Para después, obviamente, eh, como la vimos en las formas farmacéuticas, no lo vamos a tocar demasiado, pero tenemos, por ejemplo, lo que es la vía oral, ¿sí? Que es la forma, como habíamos dicho, más común, más cómoda para administrar medicamentos, ¿sí? Todos sabemos que los medicamentos tomados por vía oral se ingieren, pasan al sistema digestivo antes de ser absorbido en el torrente sanguíneo, ¿sí? Tenemos la vía sublingual, que consiste en colocar el medicamento debajo de la lengua, ¿sí? Donde se va a disolver y se absorbe directamente a través de las mucosas bucales hacia el torrente sanguíneo. Tenemos las vías, perdón, de administración parenteral, ¿sí? Que esas son las que nos permiten la entrada directa del medicamento en el cuerpo a través de qué? De inyecciones o de infusiones, ¿sí? Las vías de administración parenteral eluden todo lo que es el tracto gastrointestinal, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, a ver, las vías parenterales, la intravascular, ¿sí? Intravascular tenemos intravenosa, ¿sí? E intraarterial. La intravenosa es la que se administra directa en una vena, ¿sí? Se utiliza para tratamientos de emergencia, se utiliza para fluidos intravenosos, se utiliza, a ver, para quimioterapia, ¿sí? ¿Por qué? Porque ofrece absorción rápida, absorción completa. Y la otra, intraarterial, que se administra directa en una arteria, ¿sí? Se utiliza más que nada para lo que son tratamientos localizados, ¿sí? Como son las quimioterapias para ciertos tumores. Eh, Tiene alguna dificultad, eh, alta dificultad técnica, vamos a decir, y riesgo de daño arterial, pero en emergencia se utiliza. Además de la intravascular, tenemos la extravascular, que ahí hablamos de, por ejemplo, intramuscular, ¿sí? La inyección en un músculo, ¿bien? Que se utiliza para
vacunas, analgésicos, ciertos antibióticos, y tiene muy buena absorción, pero causa dolorcito en el sitio de la inyección, ¿sí? Subcutánea, la inyección en el tejido subcutáneo, justito debajo de la piel. ¿Sí? Se utiliza, por ejemplo, para insulina, para medicamentos de liberación sostenida. Es muy fácil de administrar. Pero ¿qué pasa? La absorción, obviamente que va a ser mucho más lenta que la intramuscular, por ejemplo. Después tenemos intradérmica, la inyección en la capa superior de la piel. Esas son las que se utilizan más que nada, a ver, para pruebas de alergia, para algunas vacunas también, ¿sí? Se limita mucho el volumen de la inyección y requiere también un poquito de precisión. Después está intratecal, que no sé si alguna vez la han sentido nombrar, ¿sí? Que es una inyección en el espacio, en realidad, subarcanoide de lo que es la médula espinal, ¿sí? Se usa para anestesia espinal, ¿sí? Para tratamiento de meningitis también. Es una técnica muy invasiva y que se requiere de alta especialización, ¿sí? Después tenemos la epidural, ¿sí? Inyección en el espacio epidural fuera de la dura madre en realidad, pero dentro del canal espinal. ¿Se usa para qué? Para anestesia, por ejemplo, durante el parto, para el control del dolor postoperatorio y demás. También está la intraperitoneal, ¿sí? Que es una inyección en la cavidad peritoneal, que en realidad se usa ocasionalmente para quimioterapia, ¿sí? Eh, También es muy común en investigación con animales y demás. Y tenemos la intracardíaca, administración directa en el corazón. Esa sí o sí lo utilizamos muchas veces en situaciones de emergencias extremas, como son los paros cardíacos, ¿sí? Tenemos también vías de administración rectal, ¿no? Las que se utilizan para introducir medicamentos a través del recto, ¿sí? Eh, Eh, sí, en realidad se llama epidural, pero sí, también raquidia, está bien dicho. Sí, sí, las que usamos para el parto. Quien tuvo cesárea, por ejemplo, seguro que le han puesto ese tipo de inyección, ¿sí? Donde estamos todos así y después termina siendo al final una pavada. Eh, bueno, no para todas, no para todas, pero la gran mayoría sí. Em, Les decía con la vía rectal, o de administración rectal, eh, que es útil para varias situaciones. ¿Por qué? Porque tiene algunas características. El tema de la absorción, ¿sí? Esos medicamentos son absorbidos por la mucosa rectal y entran directamente al torrente sanguíneo, ¿sí? Después está, por ejemplo, la vía subcutánea, útil para la administración de medicamentos a través de la piel, para efectos locales o efectos sistémicos, ¿sí? Vía cutánea tenemos, a ver, cremas, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Después tenemos vía pulmonar, que esas no se las nombré, pero se las nombro, que permite la administración en realidad del medicamento directamente en los pulmones, ¿sí? Que nosotros las llamamos vía inhalatoria, ¿no? ¿Sí? Se utiliza para tratar afecciones respiratorias, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, ahí los inhaladores de dosis media, un dispositivo en realidad que libera una dosis fija de un medicamento en forma de aerosol. Se utiliza, por ejemplo, para tratamiento de asma, para EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿sí? Es portátil, es fácil de usar, ¿sí? Eh, la única desventaja que requiere el tema de coordinación entre la activación del disparo e inhalar, ¿sí?
Después tenemos, por ejemplo, también lo que son los inhaladores de polvo seco, ¿sí? Esos dispositivos que liberan el medicamento en forma de polvo seco, que se inhalan profundamente en los pulmones. Los nebulizadores, que también los hemos nombrado, ¿sí? Y después está vía de administración vaginal para los óvulos, por ejemplo, ¿sí? ¿Vamos hasta ahí? Pues vamos a charlar de lo que son las normas COFA, de la Confederación Farmacéutica Argentina, en realidad, ¿sí? En realidad la Confederación Farmacéutica Argentina es desde el año 1935 la organización farmacéutica de segundo grado que agrupa más de 20 colegios, círculos, federaciones, asociaciones de farmacéuticos provinciales que le brinda atención a través de más de 10.000 farmacias distribuidas en todo el país a la población, ¿sí? Se encuentran en realidad matriculados más de 16.000 profesionales que ejercen en hospitales, en industria, en docencia, donde el 80% de esos profesionales están en lo que son las oficinas de farmacias privadas, ¿sí? Disculpe, profe, buenas tardes. ¿Cómo? ¿A partir de qué año me dijo? Mil- 1935. 1935, 1935, Gracias. ¿sí? Varios años, bastantes. Bien. Eh, todos estos profesionales tienen una clara consigna, ¿sí? Eh, a ver, que hoy más que nunca la farmacia debe insertarse en un proyecto de salud nacional para que tenga sus fundamentos en lo que es la atención primaria, apoyada obviamente en los pilares de lo que es la prevención y la promoción de la salud, ¿sí? ¿Qué se ofrece? Servicios. ¿Cuáles van a ser? Dispensación de medicamentos ambulatorios, oncológicos, de tratamientos también especiales, ¿sí? ¿Por intermedio de quién? De la red nacional que está conformada, como les dije antes, por más de 10.000 farmacias distribuidas en todo el país, facilitando lo que es el acceso de medicamentos al afiliado, ¿sí? Sea cual fuera el lugar de residencia. También, ¿qué ofrece? La administración y el gerenciamiento de distintas obras sociales, prepagas, ART, en materia de todo lo que es prestaciones farmacéuticas bajo distintas modalidades, ¿sí? El control y el procesamiento y la auditoría también de los sistemas de atención farmacéuticas, tanto ambulatorias como oncológicas. ¿Y para qué hacen todo esto? Para asegurar la calidad y la seguridad de la atención farmacéutica. ¿En cuanto a qué? A la entrega de la medicación por parte del profesional farmacéutico, quien obviamente debe ser idóneo para la dispensación, ¿sí? De esos medicamentos, atendiendo siempre al beneficiario, paciente, cliente y o familiar, para dar respuesta a todas las inquietudes sobre los fármacos a entregar, ¿sí? También contar con la red de farmacias más amplia del país, dando cobertura a todo el territorio nacional, ¿sí? También yo les nombré las auditorías del sistema, ¿sí? Ellos hacen auditorías del sistema haciendo qué, detectando, mejor dicho, por ejemplo, recetas con errores, anomalías en las prescripciones, que obviamente todo eso va a ser informado a la empresa para que esa empresa considere las distintas acciones a seguir
y las políticas a implementar, obviamente, cada caso. También el tema de asesoramiento permanente sobre, vamos a decir, las acciones, sobre los actores también que intervienen en esta cadena de dispensación de los medicamentos. ¿Sí? Pero, en fin, a ver, entre las normas COFA vamos a incluir las responsabilidades del farmacéutico y de todo el personal de la farmacia, las normas de dispensación, entrega responsable de los medicamentos, vigilancia y control de las recetas médicas dispensadas, ¿sí? Que va a abarcar todo lo que es el cumplimiento de la prescripción médica, servicios farmacéuticos, ¿sí? Aseguramiento de la calidad de medicamentos, deberes éticos y profesionales, información a farmacovigilancia y todo lo que tiene que ver con las etapas de dispensación, con la recepción del paciente, con la lectura e interpretación de la receta, ¿sí? La selección del medicamento, asegurarse de que el nombre, la concentración, la forma farmacéutica, la presentación del medicamento que se dispensa sea correcta con lo que está prescrito. También la inspección visual, comprobar que el medicamento tenga el aspecto adecuado, verificar que los envases tanto primarios como secundarios estén en buenas condiciones, también la información al paciente, ¿sí? Y el acondicionamiento, la entrega del medicamento en envoltorio. Y luego tenemos lo que es el seguimiento, ¿sí? Que sería instruir al paciente para que vuelva a la farmacia si es que presenta algún problema relacionado con el medicamento o necesita algún tipo de mayor información, ¿sí? Por otro lado, tenemos ANMAT, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, ¿sí? ANMAT es un organismo descentralizado, ¿sí? Que se encuentra dentro del ámbito del Ministerio de la Salud de la Nación, ¿sí? Que tiene jurisdicción en todo el territorio nacional, ¿sí? Donde tiene principales funciones que fueron establecidas en realidad por un decreto, que es el decreto 1490/1992, ¿cuáles son esas principales funciones? Control y fiscalización, en este caso, sobre la sanidad, sobre la calidad de las drogas, de los productos químicos, los reactivos, las formas farmacéuticas, los medicamentos, los elementos de diagnóstico, los materiales y la tecnología biomédica y todos los productos de uso y de aplicación en la medicina humana, ¿sí? Pero también tiene otras funciones. El control y la fiscalización sobre la sanidad y la calidad ¿de qué? De los alimentos acondicionados, incluyendo los insumos específicos, aditivos, colorantes, edulcorantes, ingredientes utilizados, digamos, en la alimentación humana, ¿sí? Como también de los productos de uso doméstico, ¿sí? Y de los materiales también que estén en contacto con los alimentos, ¿sí? Pero también el control y la fiscalización en la parte de sanidad y calidad de los productos de higiene, los productos de tocador, de cosmética humana, de las drogas, de las materias primas que componen a esos productos, ¿sí? También la vigilancia de qué? De la eficacia y la detección de los efectos adversos que resulten del consumo y la utilización de los productos, de los elementos y de los materiales que nombramos anteriormente, ¿sí? Como también, a ver, la referida a la presencia, vamos a decir, de algún tipo de sustancia, de algún tipo de residuo, residuos orgánicos, residuos inorgánicos que puedan afectar la salud de la población, ¿sí? Entonces, el control
de las actividades, de los procesos y las tecnologías que se realizan todo en función del aprovisionamiento, la producción, la elaboración, el fraccionamiento, la importación, la exportación, el depósito, la comercialización de esos productos, elementos, sustancias, materiales, ¿sí? Que sean utilizados en medicina, en lo que es alimentación, o sean consumidos o en cosmética humana, también ellos controlan eso, ¿sí? Y también la realización de acciones de prevención, de protección de la salud de la población, ¿sí? Esa parte también es por parte del ADMA, ¿sí? Ahora, lo último, los medicamentos comerciales, ¿sí? Acuérdense que son aquellos medicamentos, los comerciales, o los de marca, como quieran llamarlo, son aquellos medicamentos, acuérdense, para los cuales no ha expirado su patente de marca y que son comercializados con un nombre diferente, ¿sí? Pero también quiero que recuerden que tanto un medicamento genérico como uno de marca debe ser exactamente igual en calidad, en eficacia y en seguridad, ¿sí? Bien, ahora, tenemos una ley, que es la ley 25.649, ¿sí? Que es la ley de los medicamentos genéricos, ¿sí? La legislación sobre la promoción de la utilización de medicamentos por su nombre genérico en realidad, ¿sí? Las recetas de los medicamentos deben tener el nombre de la droga que lo compone para que pueda elegir el paciente cliente libremente qué marca comprar, ¿sí? Entonces, ¿qué son los medicamentos genéricos? Son fármacos que salen al mercado una vez que la patente del fármaco de marca o el fármaco comercial ha tenido una exclusividad como mínimo de 20 años. Una locura. Pero los medicamentos genéricos y los medicamentos de marca o comerciales son iguales. Contienen el mismo principio activo, contienen la misma dosis, las mismas formas farmacéuticas. O sea, no hay ninguna diferencia real como medicamentos entre genéricos y marca, ¿sí? Sin embargo, a ver, al contar con menos gastos de promoción y basarse en moléculas conocidas, porque ya lo hizo el otro laboratorio, ¿sí? Eh, el precio de salida al mercado de los medicamentos genéricos es de la media de un 40% menor que el de marca, ¿sí? Además de los medicamentos, los medicamentos genéricos van a ser una herramienta, o son, mejor dicho, una herramienta eficaz a la hora de controlar los precios de los medicamentos. ¿Por qué? Porque fomentan la competencia en el mercado, ¿sí? Provocan que los fármacos de marca o comerciales bajen los precios. Entonces, gracias a los medicamentos genéricos, también la idea es garantizar el acceso de que todos los ciudadanos, ¿sí? Tengan un tratamiento de calidad, tratamientos eficaces, seguros, pero a un mejor precio, obviamente, ¿sí? Ahora, todos los medicamentos son susceptibles a tener su correspondiente fármaco genérico una vez que ha caducado la patente, ¿sí? Si bien, a ver, los medicamentos más utilizados todos los conocemos, genéricos, el ibuprofeno, el omeprazol, ¿sí? Para dolencias leves, también existen medicamentos genéricos de alta especialización, por ejemplo, los indicados para tratamiento de cáncer o los indicados para los tratamientos de trasplantes, ¿sí? Que también hace accesible esos tratamientos a la sociedad. Esos fármacos genéricos, obviamente estos más especializados, ¿no? Exigen un desarrollo científico mucho más complejo, requiere de tecnologías avanzadas, pero también pueden tener su genérico, ¿sí? Ahora,
lo vuelvo a repetir. El principio activo es el ingrediente, vamos a decir, principal de un medicamento que ejerce la acción terapéutica, o sea, ejerce la cura. Por ejemplo, el paracetamol. ¿Sí? Ahora, los medicamentos genéricos, acuerden que contienen exactamente la misma cantidad de principio activo, producen exactamente el mismo efecto que los de marca. ¿Sí? Resumen, idénticos en seguridad, calidad y en eficacia. ¿Sí? No hay otra cosa para decir. ¿Bien? ¿Vamos hasta ahí? Bien. Quiero abrirles el campus un segundo. Farmacia Julia. Primero que quiero ver si realmente yo les habilité el examen, porque no me acuerdo. Ah, sí, se los habilité. Ah, el recuperatorio no se los puse visible, ahí se lo pongo visible. Bien, acuérdense del examen número 2, la validación número 2, 1, 2 y 3 de octubre, recuperatorio del 6 al 7 de octubre. ¿Sí? Quiero que no se olviden de eso. Les voy a habilitar el módulo número 4, que habla de analgésicos, ¿sí? De antiinflamatorios, habla también de antisépticos y desinfectantes, y habla también de lo que son antibióticos, ¿sí? Para que la próxima clase ya comencemos, me lo voy a anotar, módulo 4 vamos a poner, para que ya la próxima clase comencemos, obviamente, a hablar de lo que son los analgésicos, ¿sí? Hoy terminamos un poquito antes, perdón, pero creo que ya no tengo, no tengo nada más para hablar de este módulo y no les había habilitado el módulo número 4, ¿sí? Pero quiero que lo empecemos la clase próxima, me voy a anotar analgésicos. La clase próxima comencemos con el módulo número 4, ¿les parece? ¿Sí? Bien, Ceci, bien. Bueno, chicas, bien, Nati. Nos vemos el próximo jueves, ¿sí? Disfruten el fin de semana, como siempre les digo, compártanlo en familia, hagan lo que quieran, como a ustedes les parece, pero disfrútenlo. Y nos vemos el próximo jueves, ¿sí? A las 18:05, más tardar comenzamos, ¿sí? Les mando un abrazo enorme. Chao, chao.